¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este Sin Reblar de lunes. Dejamos a un lado los turrones, nos centramos ya en el fútbol, en nuestra Sociedad Deportiva Huesca y en el importante partido que se viene este sábado contra el Castellón en Castalia. Yo creo un desplazamiento muy, muy atractivo ante un rival que podemos decir que está siendo una de las revelaciones de esta Liga Hypermotion. Y para analizar todo esto, hoy tenemos a dos amigos de lujo, como son José Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas. Buenas tardes, Adrián. Y Santi Villagrasa. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes, Adri. Feliz Navidad antes de nada. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido esas navidades? Mucho turrón y mucha comilona, imagino, ¿no? Hombre, sí, desde luego. Nunca es suficiente, ¿no? El turrón que se come en Navidad, José Carlos. Las navidades son para eso. Desde luego. Para festejarlo, reunirse en familia con los amigos y tiene que haber el turrón y una copita, si no, no. Hay que darle alegría. De la lotería no hablamos. ¿Verdad? Bueno, el boleto del Huesca femenino ha tocado algo, Sí, un pellizco y sí. Pero bueno, con algo nos quedamos, ¿no? Mejor eso, desde luego, que nada. Y la verdad es que un regusto bueno, ¿no? Dejó el último partido, ¿no? Contra el Racing de Santander, venía el líder, ya lo decíamos aquí, y bueno, un empate al final, yo creo, José Carlos, que supo muy bien, más que nada por la imagen del equipo, ¿no? Porque en la segunda parte, sobre todo, creo que el Huesca apretó al rival y oye, pues acabó en campo rival y buscando ese 2-1. Hombre, se va viendo lo que es la mano de Bolo, porque con el primer partido que fue el de Zaragoza, que es para dejarlo descartado, pero a medida que van pasando los partidos se va viendo otro fútbol, otra mentalidad, los jugadores juegan más acompañados unos con otros, no ves que no hay tanto de barajuste como antes, que igual subía uno, o el del lateral subía, no bajaba, mucho menos metros y entre. cambiábamos los centrales todos los partidos. Pero hay una cosa que yo la estaba mirando, no sé si te la comenté. Pulido y Íñigo Piña, ahora que están jugando los dos, que se entienden a la perfección, tienen 4 tarjetas cada uno. 4. Como vean alguna en Castalia, ya para el Córdoba, Claro. esperemos que no. A ver, porque yo me acuerdo el año pasado cuando fueron a jugar, que a lo mejor me lío, cuando fuimos el año pasado, o fue la Sociedad Deportiva Huesca a jugar a Levante, también le había pasado con Pulido y Lureiro, que fue el partido que a los dos, el partido anterior, le sacaron la quinta amarilla. Y sin embargo, fueron a jugar a Levante y hasta el minuto 93 a un Levante que iba invicto, se le iba ganando 0-1. Cuando tienes una idea de juego implantada, Adri, desde luego los resultados llegan, ya se vio contra el Racing. Sí, a ver, está claro, un poco lo que decía José Carlos, ¿no? Que bueno, que los centrales pueden tener 4 tarjetas amarillas, pero el fútbol tiene esas cosas que un central se puede pegar partidos y partidos sin ver una tarjeta y el fútbol es así, ¿no? Pero en cualquier caso, bien apuntado, porque es un dato muy a tener en cuenta y más sabiendo que el jueves, este próximo jueves, 1 de enero, se abre el mercado, ¿no? Y podría haber algún movimiento ahí. Más tarde hablaremos de ello, pero me quería centrar un poco en el partido, en este último partido contra el Racing. No sé un poco, Santi, cómo lo viste tú. Ya ha llovido desde entonces, a lo tonto. Que parece que jugaba hace un mes, ¿no? Sí, desde luego. Pero lo que decía José Carlos, las ideas están mucho más claras. El ejercicio de presión tras pérdida me ha parecido, en cuanto a ello, la mejor actuación del Huesca esta temporada. La segunda parte, lo que decíais, arrinconamos al Racing en su área. Un equipo que lleva más de 40 goles, que ha marcado en todos los partidos de Liga y que apenas tuvo ocasiones. Aparte del gol, tuvo un par de acercamientos y tímidos. Y el Huesca, en cambio, las tuvo para ganar. Seguía mereció ganar el partido, al margen de que el empate pudiera ser justo, fue el Huesca. Y lo que digo, el ejercicio sin balón, que es el principal debe que teníamos, la falta de intensidad, de ritmo, de ideas, yo creo que fue el papel más notable del Huesca en ese partido. Y yo creo que ahora un poco el debe está en equilibrar ese balance de goles a favor y en contra, ¿no? Porque está claro que si estás en negativo, como ahora mismo lo está el Huesca, creo que hablo de memoria, que son menos 6 goles. Entonces, Sí. los equipos que tienen un bagaje negativo, pues van a estar abajo. Entonces, eso sí que urge corregirlo, ¿no? Lo que nos falta es eso, una delantera goles. Tiene 18 goles a favor el Huesca. Son muy pocos, son muy pocos. Somos el segundo que menos llevamos, si no me equivoco. Sí, pero te quiero decir que nos falta, no sé, que aparte muchas veces tú ves cuando van a la portería, yo que estoy en el Gol Sur, y viene un balón de la izquierda y lo primero que hace es ¡pum! Hay que tener esa pausa, esa tranquilidad, el frenar el balón, el defensa pasa, te acomoda para tu pierna buena y tiramos siempre como viene el balón o de cabeza entramos como una locomotora y cabeceamos arriba.
Hay que tener esos 5 segundos que todo eso te lo va dando en la medida que el equipo se vaya asentando también, claro. También, bueno, lo que hablábamos ahora, los centrales sí que se han asentado, pero es que precisamente lo que necesita un delantero es confianza, ¿no? Y es también la línea que más cambios está sufriendo. Para mí hay 2 jugadores que son indiscutibles ahora mismo, Ángel Pérez y Enol. Habrá que esperar cómo vuelven Tamax, si se ficha otro delantero, de eso ya habrá tiempo para hablar, pero creo que es lo que necesita continuidad al fin y al cabo un atacante. Que por cierto, el Huesca ha vuelto a los entrenamientos hoy lunes y ya va a entrenar toda la semana, martes, miércoles, jueves y viernes. El viernes el equipo viajará hasta Castellón. Es cierto que el día de Año Nuevo, el jueves, pues el entrenamiento se retrasará una horita y lo harán a las 12, pero bueno, semana normal a pesar de esa festividad de Año Nuevo y es que, pues bueno, el partido del sábado contra el Castellón, lo que hemos dicho antes, ¿no? Un equipo revelación de la categoría, pues va a ser muy, muy importante. Os quería preguntar un poco por este balance del año 2025, ¿no? Tanto en lo institucional como en lo deportivo, pues bueno, ha habido muchísimos cambios. Yo creo que por un lado, en la parte institucional, pues creo que todos pedíamos una estabilidad que creo que ha llegado, ¿no? Bueno, con gente que al final se está jugando su dinero y obviamente pues no lo van a querer perder y por lo tanto, pues bueno, es una responsabilidad muy grande. Y luego lo deportivo, pues ya sabíamos que la transición iba a ser bastante complicada porque veníamos de saborear las mieles, ¿no? En la temporada pasada con Hidalgo y la transición pues ha sido complicada. Eso pasa con todos los equipos, ¿eh? Porque tú te pones a mirar lo que es la liga hipertensioneta y no puedes ser dónde está el Leganés. Tiene un equipazo, macho. Está abajo. Y el Granada. Y el Eibar y el Granada. Son equipos que tú te pones a mirar. Bueno, el alumno decíamos el año pasado con el Tenerife. Va a salir, va a salir, va a salir y salió en los periódicos, nada más. Entonces, para esto, pues es igual. Tiene que haber un cambio. La cultura ya se empieza a aflojar. El Ceuta, pues así, así. Cuando llegue el final de temporada, siempre llegan los 6 o 7 que son los que se cuelgan el pastel ahí arriba. En que no ha acabado ni la primera vuelta todavía. ¿Qué es eso? Exacto, es un poco lo que comentaba, ¿no? Que a pesar de esa transición deportiva de la que hablamos, con un cese de entrenador, con la llegada de uno nuevo, bueno, yo creo que tener 23 puntos a falta de 2 jornadas para terminar la primera vuelta, yo creo que es un balance bastante positivo. Hombre, sin duda. Sobre todo también la estabilidad que decías, el tener la Fundación Alcoraz, que ya sabemos que ya reúne la estabilidad que se requería desde el año pasado, todo acompaña el plano deportivo. No hay que irse muy lejos. Mira, nuestros vecinos, los problemas que tienen en todos los sentidos, eso acaba pesando en el terreno de juego. Y ahora con Bolo, pues se está volviendo un poco a ese hidalguismo, ¿no? Yo creo que es también lo que nos gusta a los aficionados, lo que hace que te levantes del asiento, que te vayas contento del Alcoraz y que todos los jugadores corran y tengan ese sentimiento colectivo que al fin y al cabo es lo que nos está dando por ahora la permanencia. Yo tengo en la cabeza una frase de Dani Jiménez, del portero, que decía que no sabía por qué muy bien, cuando me parece que lo dijo cuando recogió el premio Fenómeno de la Peña Fenómenos Orcenses. Él siempre lo ha dicho, ¿no? Que cuando había una crisis institucional, cuando no había estabilidad institucional, el equipo, eso se trasladaba al césped, ¿no? Que puede parecer una tontería, pero es una realidad, ¿no? Y cuando vemos eso, pues al final, obviamente, a todos nos afecta, ¿no? Y este año, pues bueno, es lo que decía yo, ¿no? La transición no ha sido para nada fácil porque hay que recordar el cese del entrenador, ¿no? Y había un momento pues de mucha tensión, ¿no? Que tenías que ganar un partido pues para salir de esa zona peligrosa y aunque ahora mismo estás ahí rozando el descenso, pero bueno, tienes ahí un pequeño colchón. Y aún no hemos estado en descenso ninguna jornada por ahora. Pero bueno, lo que tú dices, tú das tu trabajo que es en una empresa, en un bar, lo que sea, y tú ves que la empresa se va cayendo, que en vez de cobrar el día 5, cobras el 20, al otro mes te lo dejan para el día siguiente, hay problemas en la institución, pues no vas con esa misma ganas que puedes decir cuando va todo en auge, te quiero decir. Y yo lo veo, poder verlo existe como cualquier trabajador, porque en definitiva es un trabajo. Y si además el altavoz es Dani Jiménez, con la experiencia que reúne en todos los equipos que ha estado, pues esas palabras tienen todavía más valor. Sí, y además que son personas, ¿no? Como tú y como yo, y obviamente pues tienen que tener pues una estabilidad, ¿no? Tan emocional y sobre todo deportiva, ¿no? Y bueno, poco a poco, es cierto que nos ha costado mucho porque venimos de años muy duros. Yo me acuerdo
pues bueno, en la temporada 22-23 yo creo que fue una de las peores que yo recuerdo en los últimos años y bueno, ahí se vivieron momentos muy complicados, pero bueno, por suerte estamos ya casi en 2026 y podemos sonreír un poco, ¿no? Seguimos vivos, seguimos vivos. Sí, sí, que es un poco lo que decías tú, José Carlos, con el tema del Tenerife, ¿no? Y bueno, ya equipo, el Cartagena, ¿no? El Alcorcón, que ha estado muchísimos años en segunda división y ahora mismo están en primera ref, ¿no? Sí, pero pasa siempre. Esto es fútbol. Me acuerdo en la época cuando bajó el Atlético de Madrid, tú lo sabías, pero un equipazo para jugar la Champions, se me ha decidido. Y con eso pasa igual con el fútbol. Hay equipos que tú te piensas que tiene que estar arriba y te coge una mala racha, por lo que sea. Un descuido en la defensa y en vez de poner de 1-0 te pone 0-1. Hombre, claro. Y en segunda división ya ni te cuento. Sí, sobre todo que si caes a la primera ref, ya sabemos que ahí no hay límite salarial, que eso, el más grande es el que más dinero tiene, porque no te van a poner ningún problema, no como en la liga, como en segunda o en primera división, y ahí un poco está el tema de las plantillas, ¿no? Hombre, y las ventajas con las que cuentan según qué equipos, sobre todo los descendidos. Mírate el Tenerife, cuenta con o el 60% de los jugadores que conformaban la plantilla el año pasado, que era un equipo que todos decíamos lo que decías, que iba a estar de mitad tabla para arriba, y míralo. Pero al fin y al cabo sí, los límites salarial en cuanto a segunda división lo comparas a primera ref, es algo que marca muchísimo la diferencia. Mírate el Tarazona, por ejemplo, lo que está consiguiendo con un presupuesto limitadísimo, eso todavía tiene más valor de lo que parece. Y hablando ahora, que hablas muy bien, Santi, de las plantillas, estamos en plenas Navidades, ¿no? El jueves abre el mercado y es época de hablar de fichajes, de salidas y un poco también lo que da la salsa al fútbol, ¿no? En esta época, sobre todo, que no hay tanta actividad, ¿no? La realidad es que, pues bueno, en principio va a haber 3 salidas confirmadas, como son las de Hugo Pérez, luego Albarracín y Juan Pérez. En principio esas 3 van a ser seguras. Y luego también la llegada de otros 3 jugadores, ¿no? Un poco con el objetivo de aligerar esas 28 fichas que ha tenido la plantilla desde verano, ¿no? Entonces un poco os pregunto, ¿qué creéis que le puede faltar a la plantilla actual del Huesca? Yo creo que el centro del campo, un centro del campo, el centro del campo, vamos, ahora mismo vemos que están. Iker Kortajarena, creo que vi el otro día, bueno, en el año natural había disputado más de 3.300 minutos y no ha descansado. Jugó todos los partidos junto a Dani Jiménez como titular esta temporada, que aunque Kortajarena ya sabemos todos que es insustituible por lo que te da en cualquier faceta y en cualquier lado del campo, eh, se necesita más competencia. Vemos a Silva, vemos a Jesús y vemos a Kortajarena. Portillo puede entrar ahí como enganche, pero es que vemos que no tenemos otro jugador que pueda competir por entrar en la alineación, aparte del colmillo que nos falta arriba, que es algo evidente. Nos falta un lateral derecho porque Cadillo es el lateral derecho. Porque eso que está haciendo Antonio Agat, sí, pero en el lado izquierdo te quedas huérfano. Ahora, por ejemplo, este sábado no juega Cumiaros. Te tiene que jugar Rock, porque otro no tiene. Así como antes tenías al indiscutible Ureiro, que es que jugaba hasta divertero centro, pero ahora no tiene nadie para poner lugar de Rock. Es que no hay nadie que te haga de lateral izquierdo. Si acaso Sergio Arribas. Pero Sergio Arribas, como tampoco está jugando mucho, pues no lo sé. Y Rock es y acabar muy joven todavía. Sí, yo creo que el mercado de los laterales va a ser muy complicado porque lo es todos los años y tanto el izquierdo como el derecho, obviamente creo que es más complicado el izquierdo, pero va a ser un mercado muy complicado que yo creo que el Huesca, pues no sé si se lo va a plantear, pero por lo menos debería, ¿no? Porque tal y como estamos, lo que decía José Carlos, ¿no? Carrillo, que es cierto que no es un lateral puro, pero donde más ha jugado este año en el Huesca ha sido de lateral, ¿no? Y es cierto que no ha hecho del todo mal, pero también es verdad que bueno, que quizás le falta un poco de recorrido y un poco de pie, ¿no? Aunque Tenemos muchísima incertidumbre en esos puestos, Adri, porque es que, por ejemplo, tenemos 3 jugadores que pueden jugar de laterales derechos, si nos paramos a pensar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reconvertir a uno en otra posición? ¿Vamos a confirmar a Ángel en el extremo, que yo creo que es una vida que tiene que jugar ahí? Carrillo lo vamos a él hoy en día de extremo. y Carrillo lo vamos a pasar al central, entonces ya sí que necesitas un lateral derecho. Pero claro, si no reúnes esas piezas, por eso existe esa incertidumbre que digo, ¿sabes? Sí, a ver, la realidad es que el club va a ir a por un delantero, en principio, a por un medio centro defensivo y luego vamos a ver el extremo izquierdo.
que Depende de las salidas también. sí, que en teoría el último partido contra el Racing, si no me equivoco, Luna jugó a banda natural Y le con la izquierda. estuvo bastante flojo. Estuvo, bueno, sí, un poco discreto. Yo creo que estuvo bastante mejor en Copa, ¿no? En el partido anterior contra Osasuna. Pero es cierto que yo creo, y me podéis corregir, que en el Huesca nunca le había visto jugar a banda natural, es decir, por la izquierda. Hasta ahora siempre había jugado por la derecha. Y bueno, lo que dices tú, estuvo bastante discreto. Quizás le pasó factura el partido intersemanal contra Osasuna. Bueno, Pero bueno, es cierto que yo creo que ahí en el costado izquierdo sí que hace falta un refuerzo. Un extremo izquierdo. O amoplar alguno que se pueda jugar. O sea que Niberto venía para jugar delantero centro, o si no, de extremo izquierdo, pero tampoco no es un jugador que no veas esa ganas. es un jugador que veía de hacerte 13 goles y 6 asistencias en primera red, que pocos jugadores venían con ese mercado. Pero ahora no se le ve ese de papá, la de... Ojalá también, con lo bien que empezó, pensábamos que iba a ser un jugador diferencial. Las lesiones también le han lastrado bastante. Tuvo un tiempo lesionado, pero bueno, para mí es titular indiscutible. Yo creo que es uno de los jugadores que más calidad tiene la plantilla, o que más determinantes pueden llegar a ser. Y eso lo hemos estado viendo. Y un poco con lo que decía de Liberto, un jugador que quizás a principios de temporada mostró quizás bastante, luego se fue apagando. También llegó esas lesiones, ¿no? Que de hecho el propio Guillo ya lo confirmó en su última rueda de prensa, que jugó lesionado, ¿no? O un poco infiltrado en el partido contra el Andorra. Y un poco, pues eso, ¿no? Lo que decías, un extremo izquierdo yo creo que podría venir muy bien, porque en muchos partidos hemos echado de menos chicha arriba, ¿no? Un poco más de desequilibrio, que por desgracia ahora solo lo está dando Ángel Pérez. Sí, falta que den un paso adelante otros atacantes, que no hay ninguna duda. Y eso que tenemos jugadores en cuanto a nombre, que lo comparas con lo que teníamos el año pasado, y yo creo que hay un salto de calidad importante. Es decir, vemos a Ojeda, vemos a Portillo, vemos a Ángel, vemos a Luna y vemos a Liberto, y lo comparamos con Hugo Vallejo, con Joaquín. No, ya el Valentín es otra cosa, en eso estamos todos de acuerdo. Ese es insustituible. Pero en cuanto a fondo de armario, que también se extrapola a todas las posiciones, yo creo que en el Huesca ha dado un salto de calidad. Ahora hace falta que alguien levante la mano, diga yo estoy aquí, y que se gane el puesto. Sí, aquí son los primeros. Y el partido creo que fue el que estuvo yo con 9. Sí, yo diría que 10. Partido contra la Andorra puede ser, sí, jornada 10. Y el último contra la Real Sociedad, pues no. No, el antiguo punto contra la Granada. Perdimos contra la Real Sociedad B entre semana, que fue un miércoles, Sí. y luego creo que Y el empate contra el Andorra, sí. el Andorra. Empezamos perdiendo 0-2 y al final 2-2. Ese fue el último partido en casa, en Alcoraz. Y el martes y luego ya la semana siguiente el derbi. Pero bueno, todo eso que ha hablado de esos 10 partidos, vamos a suponer, es que tú no te sientes cómodo como jugador. Tú tienes su trabajo y ahora en vez de estar aquí, te mandan a hacer otra cosa, después otra, después te sientan. Hoy lo vengas a trabajar porque viene fulano. Y eso, no, es que a los jugadores se resiente. Un jugador lo que necesita es continuidad y partido, porque un entrenamiento es una cosa y el partido es totalmente hacerlo. Entonces, a medida que va jugando partido de titular, no te digo todo, lógicamente, pero va ganando en confianza. Va ganando, como la gana el Nord, como la gana lo que hablábamos antes de Villa Pombulido, que ya se tienen las maravillas, lo que es Cortajarena con Silva y nos olvidábamos de Jesús, que Jesús habla es adelante. Portillo, por los años que tiene, tú le debes bajar un balón y te queda con algo de al lado, guacho. Quiere una can al balón y de repente no sé cómo hace, y ya tocó para el Nord para que entre en la carrera. Y nos faltaría algo más arriba de pólvora. Sí, yo creo que un delantero tendría que llegar seguro, porque, pues bueno, teniendo en cuenta que en Tamac pues, sigue recuperándose de la rodilla, que por cierto ha hecho carrera continua apartado de sus compañeros. Luego en Ol, que lo tenemos sano, en Rich, que bueno, que es cierto que contra Osasuna jugó todo el partido, incluida la prórroga, pero ya sabemos lo que es, ¿no? Que te va a dar pues 60 minutos buenos. Y luego, pues, la desgracia de la lesión de Diego Andar de larga duración, que ya no lo veremos más esta temporada. Entonces, yo creo que esa parte sí que conviene. Claro, si te plantas con 4-9 a principio de temporada, vas a seguir con los 3 que tienes a partir de invierno y yendo tan justito. Claro. Ahora es 2. Bueno, tienes a 2, claro, ahora en buenas condiciones. Todos sanos. Sí, digamos que Por vais a, Tamac veremos. pero vas a poder continuar con él durante la temporada. Eso Sí, pero en Tamá, cuando quiera coger ritmo, ya se va a poner casi a finales de febrero, ¿no? Ya, eso sí. Y la liga termina a final de mayo, desde el mundial. Entonces, y tampoco lo que hay que hacer es que salía de lo loco a comprar jugadores.
Porque las veces que hemos salido a lo loco a comprar jugadores nos ha salido todo. Todo. A ver, está claro que el mercado invernal es muy complicado. No es como el de verano. Va a ser todo tardío, a última hora, En Cata se lleva a trabajar el primero, eso sí. y que hay que tenerlo en cuenta. Me refiero que no vamos a pensar que el jueves 1 de enero vamos a tener a uno o dos jugadores nuevos. Pero también desde septiembre prácticamente se lleva trabajando en eso. Quiero decir que no es algo que un problema que haya surgido en diciembre, que es que tenemos esa ventaja, puede llamarlo de alguna forma, de que hemos ya descubierto los déficits desde septiembre y que intuyo, quiero pensar que se está trabajando ya con algún perfil en concreto. El primer déficit yo creo que ha sido el gran número que tiene la plantilla, que va a ser una de las claves del mercado, ¿no? Aligerar el número de jugadores y rebajarlo de 28 a vamos a ver cuántos jugadores se quedan, ¿no? Hombre, Lo estaba claro, ya se intentó, de hecho, dar salida a varios jugadores y te quedaste con 28 jugadores. Y también un poco hay que recordar lo de Jordi Martín y lo de Jaimier, ¿no? Que son dos jugadores que están ahí recuperándose y que en principio para esta segunda vuelta pues van a estar ya disponibles. Claro. Pero de los 3 jugadores que nombramos antes, Jorge Pérez tiene número de primera plantilla y Hugo Pérez también. Pero Albarracín no. Albarracín tiene el número Dorsal de filial, sí. dorsal del filial. Y por lo que leí, me parece que el Huesca tiene 23 fichas oficiales de primera división. 23. Las demás está el Albarracín, el Luna, También tiene dorsal de filial. el Pili, claro. 28 son con todos esos. Pero la definitiva tiene 23 jugadores de la primera plantilla. Luego también nos quedan menos de 5 minutos por ir avanzando un poco. Mañana martes el equipo, pues, bueno, mejor dicho, el club ha abierto las puertas del Alcorán, ¿no? Para ese entrenamiento pues navideño, ¿no? Que ya es típico de estas fechas. Y yo creo que es una buena medida, ¿no? Pues para que los niños y niñas se acerquen. El año pasado ya vimos, pues bueno, una buena afluencia, ¿no? En un martes de festivo que no hay colegio ni instituto y por lo tanto, pues bueno, mañana podremos ver imágenes de ese entrenamiento. Y que va a hacer buen tiempo mañana, además. No hay excusa. Sí, porque además yo me acuerdo de ir a algún entrenamiento a puerta abierta que algún año ha hecho mucho frío, mucha niebla y es cierto que, pues hombre, si De Crazy Río, vamos. sale el sol siempre Hombre, desde luego, no. Esperemos que haya buena entrada y, joder, pues respirar la ilusión para acabar el año. Hostia, es que no ayuda al equipo, motiva a los jugadores. Yo creo que también es necesario apoyar a nuestro equipo ahora en esta recta final de año. Y oye, que ellos tampoco van a descansar, que el uno ya están ahí dándole caña en la base. Así que hay que apoyar a los jugadores, claro que sí. Me acuerdo de ir al Paraco, eran 4 bloques y poco más, tú. Me acuerdo de cuando era 4 bloques. Como siempre. Y ahora luego, desde que subió Huesca primera, ya la gente se me puso en la cabeza como que éramos, creo que es, oye, Modis, ¿vale? Que no puede ser. pero Es que el club está creciendo dimensiones bastante importantes. Ahora, por ejemplo, no vemos nada raro, vemos hasta normal ver a chavales con la camiseta del Huesca. Esto lo dijo Pulido hace tiempo, que ahora lo que más ilusión le hacía es cómo había visto cambiar el club en 2017 cuando llegó hasta este 2025, que ahora ves con total naturalidad que los chavales lleven camisetas del Huesca. Es que antes te encontrabas más gente con la camiseta del Zaragoza que del Huesca. Es que el club ha dado un salto importantísimo y, ostras, las nuevas generaciones, quizá yo también me incluyo en este sentido, también no lo termino de valorar, pero sí, claro, es que somos un equipo de tercera división históricamente. ya para ir cerrando, un minuto cada uno, os pregunto un poco por el partido del sábado del Castellón, un rival que ya sabemos lo que es, que también hizo un cambio de entrenador, pero que le salió muy bien, porque ahora mismo pues es uno de los equipos revelación de la categoría. Yo creo que juega bastante bien al fútbol, que tiene un juego atractivo y que va a ser todo un reto mayúsculo el del sábado. Y quedó de menos a más, porque recuerdo que tuvieron ya una final anticipada contra el Zaragoza en la jornada 5, que ya se decía que los dos estaban hundidos. Que es que segunda división es así al fin y al cabo y las dinámicas, vamos, son determinantes. Ahora bien, es un partido complicado. El año pasado creo que sí que lo sacamos en Castalia. Si no me acuerdo, creo que ganamos 0-1 por un gol de Loureiro, puede ser. Puede ser. Primeros minutos, creo recordar. Y Córdoba, sí. Sí, yo creo que ganamos. Y es un partido que, oye, todo lo que sea sumar fuera de casa, llevas casi la mitad de puntos, 23, y te quedan 6 puntos por disputar en esta primera vuelta. Más o menos las cuentas, bueno, van saliendo de forma un poco justa, pero, joder, venimos de 2 muy buenos partidos, 2 de los 5 mejores de la temporada, sin ninguna duda.
Y hay que ser optimista porque ahora mismo el equipo está convencido de lo que hace y sin ninguna duda está en crecimiento ahora mismo. Pero Castellón, por lo que tú eres diciendo hoy, lleva ganados 5, me parece que era en su campo, 2 empates y 2 derrotas. Yo digo contra el Albacete y el Valladolid. Pero tiene 24 goles en contra igual que el Huesca. Lo que pasa es que a favor tienen 30. Tienen dinamita adelante. Entonces, claro, esa es la diferencia que tenemos nosotros, que no está ese goleador. Sí, es un buen equipo, pero bueno, tenemos que ir ahí, ¿no? Y lucharlo como todos. Yo creo que bueno, que el equipo va para arriba y hay optimismo. Exacto, hay optimismo. Pues que nos quedamos. Pero si tienes el ejemplo del Deportivo en La Coru. Sí, totalmente. Oye. Y han ido tú, Y el Ibercaja Estadio, sí, totalmente. también, pues resulta que quieren 2 partidos seguidos. Somos muy temperamentales, en esta categoría. Claro que quieren. Bueno, pues nada, intentaremos ganar en Castalia y luego veremos, ya se verá. José Carlos, que ha sido un placer, como siempre. Gracias, Pues veremos. Sandy, un placer. Un placer como siempre, Adri. Feliz Navidad, feliz año a los dos. Y feliz año también a la audiencia. Eso es. Nosotros volveremos mañana martes en un nuevo programa Sin Reblar aquí en Huesca TV.